¿Qué tal? Saludo a todos. Bienvenidos a este primer video del lunes. Tenemos previsto producir dos. Más adelante vamos a tener un video relacionado con la cartelera del 22 de noviembre, la más importante de lo que queda en este 2025, el 22 de noviembre en Riyadh, donde hay muchas peleas titulares, pero va a estar encabezada por David Benavidez contra Anthony Yarde. Anthony Yarde, perdón. ¿De qué les quiero hablar en este video? Darle reacción breve a varias de las novedades de estas últimas horas. Una de las más importantes tiene relación con Jaron Ennis, que lo veremos este fin de semana en su regreso y aterrizaje en 154 libras, debut con un título interino de por medio, que es lo sorprendente. La Asociación Mundial de Boxeo va a aprovechar a poner allí un título interino que dentro de esa nueva dinámica de los organismos estaba vacante. Vean ustedes, ¿no? Un título interino vacante, cosa absurda, pero sucede. Estaba vacante porque lo perdió Telles contra Abbas Barú. Abbas Barú, cuando Crawford vence a Canelo Álvarez, sube a la condición de campeón oficial, entonces van a aprovechar allí y a tratar de retener del lado de la AMB. Es una suerte de maniobra, jugar un poco con eso, para después inmediatamente ordenarle una pelea con Abbas Barú siempre y cuando, vean esto, siempre y cuando Abbas Barú no encuentre algún rival que le deje buen dinero, porque se ha demostrado ser bastante inteligente en la búsqueda rápida de hacer dinero, porque en primer lugar parece que se peleó con su promotora, está tomando decisiones por sí mismo, el flamante campeón, repito, el que le venció al cubano Telles, y desafió a Conor Benn. Sabe que Conor Benn genera en Inglaterra mucho dinero y le dijo que está a disposición si quiere enfrentarlo por el título ese que tiene en las 154 libras. También está allí en la disputa, en la ecuación, la posibilidad de que tenga que enfrentar a Jermell Charlo, que hasta donde sé creo que sigue siendo campeón en receso de la Asociación Mundial de Boxeo. O podría ir contra este mismo Jaron Ennis si vence ahora a Lima, el africano. Se supone que lo va a vencer, que es una oposición poco seria, es una pelea de ajuste más que nada. Pero al tener el título interino, la Asociación Mundial de Boxeo se puede adelantar a todo el mundo y ordenar esa pelea para tenerlo de este lado. Hay un poco de juego allí de lucha por tener a los boxeadores mediáticos, pero vean ustedes, y aquí viene la temática que puede estar allí por abajo de la mesa. Curiosamente, se supo de que está con problemas Jaron Ennis con Enihar. Problemas que aparentemente no son nuevos, pero también Jaron Ennis tiene su propia promotora. Él es una promotora en sí mismo para manejar su carrera y seguramente está tratando de hacer negocios fuera de la órbita de Enihar y por ahí, quién sabe, fueron ellos, fue el propio Ennis con sus asesores que le pidieron a la Asociación Mundial de Boxeo, lo que es decir, Gilberto Mendoza, que colocara el título interino allí y que está dispuesto a ir después contra Abbas Barú, que es una ruta fácil, porque definitivamente Abbas Barú ganó una muy buena pelea contra Telles, pero si miramos los rivales que hay en el entorno, Abbas Barú sería el más liviano de todos los rivales que puede enfrentar en 154, donde está Fundora, donde está Virgil Ortiz, al cual lo esquivó Jaron Ennis, donde está Sander Sayas y donde hay otros como Bohachuk y muchos elementos de esa división que realmente son muy duros, son muy difíciles de enfrentar y ya sabemos que Jaron Ennis cómo las gasta. Si bien es un buen boxeador, es un hombre que especula mucho sobre quién va a enfrentar. Entonces, para hacerse campeón en esta nueva división, el camino fácil parece ser ganar ahora a Lima, que lo va a vencer, y después ir contra Abbas Barú. Quizás la Asociación Mundial de Boxeo hizo esto a pedido. Es una posibilidad, estoy especulando, pero me sorprendió mucho que en una pelea de este valor mediático que es bajo, donde no va frente a una oposición demasiado consistente, Jaron Ennis, le pongan un título interino. Amanecerá y veremos, pero seguramente esa es una alta posibilidad, que haya sido el propio Jaron Ennis que pidió ese título interino para tener el camino fácil, como a él le gusta, para después enfrentar y vencer a Abbas Barú. Otro tema del que quería hablarles en esto de lo otro era lo último de Jaron Ennis, en lo último de Manny Pacquiao,
Lo que se supo en estas últimas horas es que ya no va a pelear en este 2025. Lo va a hacer por dos razones. La más conocida de todas es que si bien él quería celebrar su cumpleaños número 47, ahora a finales del mes de diciembre, enfrentando a el Rolly Romero por el título de la Asociación Mundial, lo que se sabe en primer lugar es que respetando la agenda de su promotora y fundamentalmente porque va a pelear ahora en diciembre el Pitbull Cruz, que es un boxeador del establo de Manny Pacquiao Promotion, él decidió entonces que su próxima pelea sería allá por mediados o finales del mes de enero. Están gestionando una pelea obviamente contra el Rolly Romero, que seguramente va a ocurrir, pero de por medio habrá un Stepasay y no va a ser por poco dinero. Tendrán que pagarle y pagarle muy bien al uzbeco Jakhram Hiyazov, que es el número 1 en la clasificación y que tenía, esto incluso me lo había dicho en la última entrevista que le realicé el presidente de la AMB, Gilberto Mendoza, que esa pelea estaba a punto de ser ordenada y no podían evitarla. O sea, el Rolly tenía que sí o sí enfrentar al uzbeco antes de ir por una defensa voluntaria contra Manny Pacquiao. Claro, lo que no me dijo, y obviamente siempre esto sucede, si hay un Stepasay, si hay un buen pago para que dé el paso al costado, como suponemos va a suceder, entonces no habría problemas. De ahí a que se supone que va contra el Rolly Romero, van a pagar un buen Stepasay y esa pelea sería ya por mediados del mes de enero, ya cuando haya realizado también Manny Pacquiao Promotion su primera cartelera en los Estados Unidos, que es a donde aterriza entonces Manny Pacquiao. Yo supongo, y esto es simplemente un pensamiento no reflexivo, de que Manny Pacquiao ya abandonó todas sus intenciones de seguir insistiendo con la política en Filipinas. Yo estuve viendo algunas de las últimas encuestas, él no está muy bien, ya no tiene peso como para candidatarse a la presidencia de la República en Filipinas e incluso tampoco tiene poder y peso para ir a buscar un lugar en el Congreso como ya lo tuvo por mucho tiempo. De ahí entonces a que se ha decidido apoyar a los que están allí en el frente, mantener vigentes y sin dramas que tengan relación con la política sus negocios, y está emigrando su principal negocio, que es la promotora a los Estados Unidos, para encarar entonces a que en Estados Unidos el negocio de la promoción y la realización de carteleras bajo el paraguas de Manny Pacquiao Promotion. Es un cambio realmente, un cambio muy importante, pero supongo que eso obedece a que ya en la política Manny Pacquiao no corta ni pincha. Otro tema de los cuales quería darle mi reacción es a lo último sobre David Morrell, que tiene todavía prevista esa pelea para inicios de 2026 contra Callum Smith, el campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo, pelea que fue ordenada por el organismo. Esa pelea incluso el propio presidente de la OMB, el licenciado Gustavo Olivieri, me lo había confirmado vía WhatsApp, que estaba prevista para enero o febrero, lo confirmó, lo ratificó en estas últimas horas en una declaración Ed Hearn, que está detrás de la carrera de Callum Smith, y dijo que la intención es que esa pelea sea en Riyadh. Yo supongo que si va a ser efectivamente en Riyadh, hay que esperarla para el mes de febrero, no en enero, porque en febrero estaban montando una cartelera que en principio iba a ser encabezada por Canelo Álvarez contra alguien que podría ser Hamza Chiraz, pero con la derrota de Canelo Álvarez hubo que cambiar todo. Había pensado Turkelajik en que en febrero iban a estar Devin Haney y David Benavides seguramente contra Artur Beterbiev, pero eso denlo por descartado. David Benavides, después de la guerra que tendrá ahora el 22 de noviembre, en absoluto va a volver a la acción tan temprano. De ahí a que están pensando en otras peleas y una de ellas puede ser esta de David Morrell contra Callum Smith. La pregunta, obviamente, incluso yo la coloqué en el título, es: ¿le conviene a David Morrell enfrentar a Callum Smith en Riyadh, un rival que se va a sentir como en casa, un rival que viene muy bien, que está en el peso adecuado, las 175 libras, y que aparece en el panorama como una gran dificultad? Es un rival incómodo para David Morrell, un Morrell que viene de una derrota contra David Benavides y después una victoria controversial contra el ruso Kataev. Muchos lo vieron perder, inclusive lo mandó a la lona. De ahí a que tiene por delante una pelea complicada
en un territorio hostil, en un uso horario inadecuado. Vamos a ver si se adapta a ese cambio horario. Y al mismo tiempo con las dificultades que le plantea el hecho de que no sabemos si ya encontró un entrenador, pero había mucho drama sobre quién iba a ser su nuevo entrenador. Él quería a otro cubano, me refiero a Ismael Salas, se habló de Teddy Atlas, se habló también la posibilidad de que fuera Abel Sánchez, el ex entrenador de Gennady Golovkin, pero había dificultades para encontrarle una solución a la esquina. Repito, no sé si a esta hora, en este momento, ya está resuelto, pero a quien quería en su esquina, Morrell, era a Ismael Salas. Todo eso evidentemente va atrasando la preparación para la pelea. Por eso quizás el hecho de que sea en febrero abre un poco más de espacio para mejorar por ese lado y prepararse muy bien, seguramente ir mucho tiempo antes allí al territorio árabe, a los efectos de adaptarse al clima, adaptarse al cambio horario y fundamentalmente enfocarse, porque realmente va a tener que enfocarse muy bien para ganar esa pelea. Repito, Callum Smith no es jamón, va a ser un rival sumamente complicado. De ahí es que repito la pregunta, quizás ustedes tienen una visión más amplia sobre esto. Yo no sé hasta qué punto es conveniente que esa pelea no sea en Estados Unidos y decidan al final realizarla allí en Riyadh. Me quedaba un comentario y este es sobre Anthony Joshua, que ya se cumplieron 6 años de aquellas 6 años de la primera, no de las dos, porque las dos falta un poco para cumplir los 6 años de aquel gran batacazo. Yo creo que uno de los históricos batacazos del boxeo, cuando Andy Ruiz lo noqueó a Anthony Joshua. ¿Y por qué toco el tema? En primer lugar, porque Anthony Joshua están promoviendo, está sonando en toda la prensa boxística del Reino Unido, de que regresa ahora a principios del 2026. Hay muchos candidatos a enfrentarlo. Uno de los que más ganas tiene de pelear con él, y por ese lado quizás se podría ir, es Deontay Wilder, que ha dicho de que se deben esa pelea desde hace mucho tiempo atrás. Wilder parece recuperado, al menos mentalmente parece estar bien como para seguir en el boxeo. Ya tuvo un regreso con una victoria en una pelea prácticamente de ajuste, de fantasía, pero él quiere porque quiere enfrentar a Anthony Joshua y podría ser un candidato fuerte para una pelea en Wembley, tomando en cuenta de que independiente de cómo esté boxísticamente, Anthony Joshua siempre es una gran atracción. El punto es, y aquí viene más que nada una reflexión de lo que ha dejado en estos años, aquella victoria increíble de Andy Ruiz cuando noqueó a Anthony Joshua, lo que repercutió en las dos carreras. Y yo creo que este debe ser un caso inédito de que una gran victoria como esa los haya afectado a los dos de la manera que lo afectó. Porque Andy Ruiz, la borrachera que se agarró con esa victoria, de esa no se recuperó nunca más. Perdió en la revancha, después tuvo 2 peleas con victorias. Lo último que hizo fue una pelea con Jarrett Miller que terminó en empate, pero ya no noqueó a nadie más, peleó muy poco, hizo apenas 3 peleas después de aquellas 2 con Anthony Joshua, y como que se fue en picada su carrera. Ganó mucho dinero, es verdad, con las 2 peleas, pero realmente fue como que lo alucinó lo que había conseguido, no supo convivir con eso y realmente prácticamente venció a Joshua y terminó su carrera. Lo increíble de todo es que Joshua pierde, después gana, pero también como que su carrera allí se desinfló del todo. Si ustedes recuerdan, bueno, ustedes no tienen por qué recordarlo, pero yo escribí en los artículos que estaba escribiendo para ESPN acompañando esas 2 peleas, en lo previo, yo siempre dije y lo sostuve, de que Anthony Joshua era un globo inflado, era un verdadero artista de circo, un fisiculturista con aspecto de artista de cine, pero boxísticamente se desinflaba al mínimo contacto con la realidad, como realmente ocurrió. Al que lo bajó a tierra fue Andy Ruiz. El problema es que Andy Ruiz no supo convivir con esa gran victoria y ya vimos cómo terminó. El asunto es que esas 2 peleas terminaron a Andy Ruiz, pero también terminaron a Anthony Joshua. Después perdió 2 veces contra Alexander Usyk. Siempre ha ganado mucho dinero en sus peleas, como lo hizo contra Ngannou y otras más, y después terminó de ser pinchado ese globo gigantesco en la derrota, terrible derrota que sufrió contra Daniel Dubois. Él va a volver ahora, pero supongo porque no tiene otra cosa que hacer, porque seguramente le están ofreciendo mucho dinero. Realmente es increíble
la atracción mediática que ejerce sobre la afición boxística allí en el Reino Unido y también en Europa, Anthony Joshua, pero boxísticamente es alguien totalmente inoperante y que seguramente van a tener que buscarle algún rival que esté a la altura para crear un buen circo mediático y que no lo haga pasar vergüenza. Quizás Deontay Wilder podría ser esa figura. Deontay Wilder tiene unos bombazos que lo podría noquear al primer golpe, pero sabemos que es otro que está totalmente desinflado, pero a los dos les perdura el nombre. Entonces, quizás puede seguir ganando dinero, puede seguir estando activo, pero repito, 6 años atrás, aquellas 2 peleas entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, increíblemente, en un hecho que podría ser inédito en la historia del boxeo, no terminó al que perdió, no terminó a los dos.